No, No. A veces estoy loco. les decía que eso nosotros no lo tenemos disponible, pero bueno, sepan de que está, de que existe, ¿sí? En el caso de que haya una sospecha de una encefalopatía mínima. ¿Y por qué se produciría la encefalopatía hepática? ¿Cuál sería su fisiopatología, digamos? La ¿Qué es lo que utilización pasa? puede ser que por los Jun, digamos, portosistémicos, justamente no está esa metabolización y bueno, pasan todo el amoníaco principalmente al sistema nervioso central. Claro, o Bien, sea, sí. falta el filtro hepático. Cuando ingiere Exacto. alimentos, las bacterias forman productos nitrogenados en amonio que son absorbidos y no se filtran en el hígado, y entonces Ujú. atraviesa la barrera hematoencefálica y afecta, digamos, el sistema nervioso central. Puede Perfecto. generar edemas trocitarios. Exacto. Muy bien. Bien. Por eso, y eso es lo que justifica lo que vamos a hablar ahora, que es el tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía? O sea, disminuir la absorción del amoníaco en parte. Bien, ¿y eso cómo lo haces? Con la lactulosa, por ejemplo, o Bien. la rifaximina y la ceftriaxona, creo. Sí, ceftriaxona no utilizamos. Usamos los enemas evacuantes y el lactulón y la rifaximina, que lo que hace es disminuir la flora bacteriana y de esa forma disminuimos esta Claro, formación de productos producción. nitrogenados. ¿Mm? ¿Y en Perfecto. cuánto tiempo actúa la rifaximina? Es rápido. Es un antibiótico de que no tiene absorción intestinal, de acción local, y actúa en forma inmediata. Igualmente, la rifaximina, ustedes la van a escuchar nombrar acá en colon irritable, ¿sí? Sobrecrecimiento bacteriano, básicamente. Es una droga un poco cara, ¿sí? Que, bueno, nosotros en el hospital no disponemos de ella, pero en aquellos pacientes que son muy refractarios, esperen que creo que tengo gente que quiere entrar. En aquellos que son refractarios, que por ahí con el lactulón no basta y siguen algo encefalopático, bueno, uno podría hacer un tratamiento prolongado con rifaximina para terminar de mejorar el paciente, ¿sí? De entrada lo que utilizamos es lactulón y enemas evacuantes y siempre buscar la causa de descompensación, que es lo que generó esa encefalopatía. Si fue una constipación, si fue que el paciente está con una hemorragia digestiva, que hay una infección en algún lado, ¿sí? Entonces siempre recuerden que la cirrosis se descompensa por algo. Infecciones, hemorragia digestiva, hepatocarcinoma, ¿sí? Debo siempre descartar eso, que solucionando esa causa desencadenante voy a mejorar también la encefalopatía más allá de los enemas y demás. ¿Estamos? Entonces no se inicia con antibióticos empíricos. No, Bueno, excepto que vos tengas sospecha de algo. A ver, si vos pensás que está encefalopático porque tiene una PBE, sí vas a utilizar ceftriaxona, pero en forma empírica, en principio no. Después, si vos buscaste todo, los recontra estudiaste y no encontraste nada y el paciente sigue encefalopático, algunas veces en la práctica médica hacemos tratamiento antibiótico empírico, pero eso no es una regla. ¿Se entiende? Ustedes recuerden que la albúmina y los antibióticos los reviven a los pacientes cirróticos, ¿sí? Pero bueno, eso lo utilizamos, esto es fuera de los libros, en la práctica médica, cuando no encontramos ninguna causa de descompensación, no sabemos por qué se puso encefalopático y no mejora con el tratamiento, uno por ahí pone antibiótico en forma empírica, pero no es la regla. ¿Estamos? Bueno, después ustedes tienen que saber la clasificación de la encefalopatía, los 4 grados, ¿sí? Recuerden, grado 3 y grado 4 ya es un paciente que está en terapia intensiva, muchas veces respirado por la posibilidad de broncoaspiración, ¿sí? Así que bueno, eso lo tienen que saber también la clasificación. Bien, la encefalopatía, eso, tengan en cuenta lo de los Jung, es muy importante, y si ustedes se recuerdan cuando hablamos de TIPS y hablamos de Jung quirúrgicos, recuerden que el principal, mejor dicho, efecto adverso de este tipo de procedimientos era la encefalopatía, precisamente porque tenemos un Jung portosistémico
que genera esa encefalopatía, ¿sí? Bien, de encefalopatía no tengo mucho más para contarles, ese es el tratamiento, siempre buscar la causa desencadenante. Y ahora sí vamos a pasar al síndrome hepatorrenal. ¿Qué me pueden decir del síndrome hepatorrenal? Chan. Es una insuficiencia renal que se da en pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada y presentan también hipertensión portal. Sí, muy bien. Y que siempre para diagnosticarlo hay que descartar otras causas de falla renal. Muy bien. Yo lo ¿Y qué entendí más? como que es una insuficiencia renal de tipo prerrenal porque cuando el paciente está cirrótico tiene una vasodilatación general. Sí. Entonces eso hace que a nivel renal se sense una menor presión de filtrado y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona empieza a producir la vasoconstricción a nivel de las alveolas renales, que primero es adaptativo, pero luego se vuelve, digamos, desadaptativo y corta, digamos, el flujo renal. Claro, y ahí es donde viene la alteración del riñón y deja de ser un síndrome hepatorrenal. Porque recuerden que el síndrome hepatorrenal es algo funcional reversible. Cuando ya el riñón en el tiempo persiste con ese hipoflujo a nivel renal, ya se produce daño del riñón y deja de ser un síndrome hepatorrenal porque deja de ser reversible. ¿Sí? Ya pasa una insuficiencia renal propiamente dicha. Está perfecto. ¿Y qué es lo que produce la vasodilatación esplásmica, que luego es generalizada? Hipervolemia. No, la hipovolemia hace que el riñón sense hipovolemia y de esa forma vasocontrae la arteriola aferente. Pero ¿qué genera qué sustancia genera la vasodilatación? Se produce El óxido nítrico. el óxido nítrico. Perfecto. Muy bien. Entonces, síndrome hepatorrenal, lo fundamental es que es reversible. Es poco frecuente de ver. Lo que sí es muy frecuente de ver es la insuficiencia renal asociada a una hepatopatía crónica, que esta se puede ver muchas veces por deshidratación, por exceso de diuréticos, ¿sí? Por la misma descompensación de la cirrosis. En este caso, por eso uno de los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal es pasarle líquido al paciente para descartar de que no sea realmente prerrenal y que con el líquido mejore los niveles de creatinina, ¿sí? Debo suspenderle los diuréticos si los está recibiendo, debo descartar de que esto sea prerrenal, debo pedir una ecografía, ¿sí? Una ecografía renal para descartar de que no haya alteración morfológica del riñón. Debo pedir un sedimento urinario en donde yo debo tener un sedimento normal, sin cilindros, sin nada que me hable de cronicidad o de daño tubular, ¿sí? Porque eso ya deja de ser hepatorrenal. ¿Y cómo se trata el hepatorrenal? Con la terlipresina y la albúmina. Bien, con terlipresina y albúmina. Ese es el tratamiento, digamos. Tenemos tipo 1 y tipo 2, ¿se acuerdan? Y ambos se tratan con terlipresina y albúmina. En tipo 1 y tipo 2 va a hablar de la gravedad y el pronóstico del paciente, ¿sí? Y ambos se tratan con terlipresina y albúmina, y de caso de no responder, el tratamiento definitivo es el trasplante hepático, ¿sí? Solamente hepático, chicos, recuerden que es reversible, porque muchas veces en los exámenes le preguntan, bueno, ¿hacemos trasplante hepatorrenal? Y dicen que sí. No, solamente hepático, ¿sí? Los riñones tienen que estar normales, si no, no es hepatorrenal. La terlipresina precisamente lo que hace es mejorar el sistema circulatorio, ¿sí? Aumentando, o mejor dicho, mejorando el gasto cardíaco, y la albúmina lo que hace es aumentar la presión oncótica, también mejorando la circulación sanguínea, ¿sí? El volumen, y así el riñón deja de sensar hipovolemia. ¿Está? Lo más importante que quiero, hay un montón de clasificaciones. ¿Ustedes ya pasaron por nefro? No, todavía no.
Bueno, en nefro van a estudiar lo que es AQI1, AQI2, que tiene que ver con el síndrome hepatorenal, pero es bastante complejo. Entonces, básicamente el concepto que quiero que se lleven, que ya después los nefrólogos le van a explicar muy bien lo que es AQI y demás, que es esta insuficiencia renal, porque básicamente recuerdan que los pacientes cirróticos suelen ser pacientes desnutridos. Entonces, la creatinina muchas veces no es fidedigna. Y si nosotros nos guiamos por los valores que hablan en el síndrome hepatorenal, más de 1.5, más de 2.5 de creatinina, muchas veces en los pacientes cirróticos esto no es objetivo y no nos demuestra la realidad, porque son pacientes que generalmente manejan creatininas bajas por la desnutrición, ¿sí? Por la pérdida de masa muscular. Entonces, lo que se habla es que uno puede hablar que el paciente tiene alteración de la función renal cuando esta creatinina aumenta un 0.3 respecto del valor basal. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo nuevo, digamos, que se utiliza como criterio para hablar de que un paciente tiene alteración de la función renal. Estamos hablando de pacientes cirróticos, ¿no? Pero el concepto que más quiero que se lleven es que el síndrome hepatorenal es funcional, que el riñón morfológicamente, estructuralmente está bien y que es una cuestión circulatoria lo que genera el síndrome hepatorenal, ¿sí? Para que no confundamos con lo que es insuficiencia renal propiamente dicha o insuficiencia renal, la cual va a mejorar con la infusión de líquidos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿La diálisis en qué caso se haría? La diálisis ya sería cuando la tenés renal, o sí. insuficiencia renal, claro, Claro. cumple los mismos criterios que diálisis de cualquier paciente, que tenga una alta creatinina, básicamente alto el potasio, ¿sí? Son criterios de diálisis, pero no es tratamiento del síndrome hepatorenal. Gracias. Profe, ¿y estos pacientes se internan? Sí, se mueren también, Bien. sí. En general, gracias a Dios, el hepatorenal es muy poco frecuente de ver. Generalmente los pacientes que entran con falla renal es porque tienen una PV asociada, le sacas los diuréticos y mejoran, ¿sí? Le pones albúmina y mejoran. O muchas veces vienen deshidratados porque son pacientes que por ahí se fueron con diuréticos y nunca más aparecieron al control, ¿sí? Eso es lo más frecuente de ver. Lejos lo más frecuente de ver. No, el hepatorenal es poco frecuente de ver y a veces es difícil de resolver. ¿Sí? Tiene una alta mortalidad. Pero es muy poco frecuente y los pacientes sí o sí tienen que estar internados, sí. ¿Alguna otra pregunta de este tema o de cirrosis, de lo que vimos? No sé si pudieron leer algo más. Ok, cirrosis es un tema muy tomable, chicos, en los exámenes, muy tomable. Así que lo tienen que saber. Ok, vamos a una cosa les quería preguntar. ¿Saben algo si este miércoles tenemos el Ateneo o tienen presencial o algo? Y nosotros por ahora tenemos simulación, como veníamos teniendo hace 2 semanas ya, pero no me dijeron nada de que vayamos a tener clase, porque seguramente esta semana no tendremos clase, porque el lunes rendimos el parcial, el final de rotación. Porque nos quedó pendiente lo del laboratorio, no lo del hepatología. Claro, porque si no se los doy ahora. Y bueno, vamos a verlo hoy. No sé Sí, si hagámoslo tienen- ahora. Porque Espera. si le tenemos la factu para... Estábamos hoy si íbamos a tener clases el miércoles además de la presencialidad y nos han dicho que no. Así que si Que no. ganamos ahora. Bueno, se los doy ahora como introducción a hepatitis para que entiendan, ¿sí? Espérenme un segundo. ¿Lo estudiaste, profe? ¿Eh? ¿Lo estudiaste para ahora? Sí, estudié por ahora. Pero, porque está bueno y les va a dar un pantallazo general de lo que hablamos. Es re cortito igual.
¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve bien, profe. Bien. Les cuento un poquito alteración del hepatograma, que lo súper van a ver en cualquier lugar, en un guardia, en un consultorio, en cualquier lugar. La alteración, entonces, del hepatograma es un motivo de consulta muy frecuente, tanto para hepatólogos, gastroenterólogos, clínicos, todos los médicos en general. Juega un importante rol en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas, y el uso de este hepatograma incrementó la detección de enfermedades hepáticas. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes del hepatograma? Tenemos enzimas que van a ser hepatocelulares, TGO, TGP y LDH. Las canaliculares son FAL, gamma GT y 5-nucleotidasa. Después, el otro componente del hepatograma es la bilirrubina, que te van a informar total, directa e indirecta. Y las pruebas de función hepática, que esto se pide aparte, no forma parte del hepatograma, y en donde pedimos tiempo de protrombina, factor 5, albúmina, colinesterasa y colesterol. ¿Sí? Eso es pruebas de función hepática. Los tipos de alteración, y esto es muy importante para poder arribar o pensar en un posible diagnóstico. Tenemos distintos tipos de alteración del hepatograma. Tenemos un patrón hepatocelular, ¿sí? Básicamente debe tener aumento de transaminasas, un patrón de colestasis, un patrón mixto, y después tenemos la hiperbilirrubinemia aisladas y la alteración de la función de las pruebas de función hepática. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas que tienen las diferentes alteraciones hepáticas va a depender un poco de la alteración del hepatograma, ¿sí? Pero lo más importante es realizar una anamnesis muy exhaustiva de los pacientes, preguntando historia de viaje, conductas de riesgo, drogadicción, tatuajes, piercing, conductas sexuales, es muy importante, muchas veces nos da vergüenza preguntarlo, pero es muy importante. Historia de síntomas prodrómicos también muy importante, si estuvo el síndrome gripal, si tuvo náuseas, si tuvo dolores musculares, si tuvo fiebre, todo eso es muy importante. Interrogar sobre el consumo de alcohol, fármacos o tóxicos en general, y siempre evaluar las comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipemia, ¿sí? Y también la historia familiar de enfermedades hepáticas. Al examen físico vamos a encontrar ictericia muchas veces, hepatomegalia, en el caso de hepatitis virales o alcohólicas, con desórdenes infiltrativos o insuficiencia cardíaca, estigmas de hepatopatía crónica, que son los que hablamos de cirrosis, ¿se acuerdan los Spider? La hipertrofia parotídea en el caso del alcohol, ¿sí? Signos de hipertensión portal, como esplenomegalia, esto lo buscamos siempre y es una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta para el diagnóstico de cirrosis, siempre la ecografía con la esplenomegalia. Circulación colateral, signos de cirrosis descompensada, yasitis, ictericia y encefalopatía. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Patrón de lesión hepatocelular. Vamos a tener un franco predominio de transaminasas sobre las failas gamma GT, que pueden estar normal o levemente aumentadas, menos de 3 veces el valor normal. Y la bilirrubina igual, puede estar normal o aumentada. O sea, lo que prima son las transaminasas, ¿sí? Este aumento de transaminasas es debido a la filtración por injuria de la membrana, apoptosis o por necrosis hepatocelular. Y acá en el cuadrito tienen básicamente cuáles son la localización de las gamma GT y AGOT para ver el aumento de cuál, digamos, cuál predomina para orientarnos hacia la etología. Siempre sabemos que la AGOT la relacionamos con el alcohol, ¿sí? Pero bueno, básicamente la gamma GT está en el hígado, riñón, corazón y músculo esquelético, y la TGO en corazón, músculo esquelético, hígado y riñón. Fíjense que es muy similar. En el caso del aumento de las transaminasas, cuando son por 15 veces el valor normal, uno, digamos, imagina y tiene la sospecha de que hay una injuria hepática aguda, ¿sí? Esta injuria hepática aguda, generalmente con esos valores de transaminasas vamos a pensar en hepatitis aguda como la A y la E, hepatotoxicidad y otros virus como citomegalovirus o Epstein-Barr, ¿sí? En el caso de que las transaminasas estén por debajo de 5 veces el valor normal, uno piensa ya algo más crónico, ¿sí? Como puede ser una hepatitis B o una hepatitis C,
hemocromatosis o enfermedad por alcohol, ¿sí? Fíjense que en el medio están todos los grises, pero bueno, si yo tengo mucha transaminasa debería pensar en esto. Existen 3 entidades crónicas que pueden reagudizarse y presentar una injuria hepática aguda. Y estas 3 patologías son la hepatitis autoinmune, la hepatitis B crónica y la enfermedad de Wilson. Básicamente esto es importante porque yo puedo tener un paciente incluso con signos de hepatopatía crónica, pero tener niveles de injuria hepática aguda, ¿sí? Bueno, saber que si el paciente tiene el antecedente de una hepatitis autoinmune, puede ser un flare de enfermedad y tener transaminasas por encima de 15 veces, ¿no? El valor normal. Profe, Después, una consulta. ¿Cuál sería el valor normal de las transaminasas? Porque leí valores diferentes en distintos lugares. sí, el cutoff depende del laboratorio que vos tengas. En general, los valores normales rondan entre 20 y 40, pero depende del laboratorio. Siempre te tenés que regir por el valor que pone el laboratorio como normal. Gracias. El laboratorio que a vos te manejás. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina en el hospital es hasta 120, y en el Semafés es hasta 300, el valor normal. ¿Sí? O sea, depende de cada laboratorio. Entonces hay que mirar los valores de referencia que te da el laboratorio que vos estás pidiendo el análisis. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, Yo le no lo- preguntaba si acá en la cátedra hubo algún consenso sobre los valores. No. Ah, bueno. Bien, patrón de colestasis es el otro patrón. Vamos a tener un aumento franco de fosfatasa y gamma GT con transaminasas que pueden estar normales o levemente aumentadas, ¿sí? Y bilirrubina normal o aumentada. Patrón de colestasis, entonces dijimos, FAL aumentada, la fosfatasa alcalina básicamente se genera en el hígado, ¿sí? En la región apical canalicular de los hepatocitos y en los conductos biliares. Pero se forma también en otros sitios y es muy importante esto tenerlo en cuenta, que son la placenta, la mucosa ileal, riñón y hueso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en una embarazada voy a tener FAL más aumentada, pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata metastásico, voy a tener una FAL aumentada, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para determinar si esta FAL es de hígado o no? Ahí pido gamma GT, ¿sí? Y ahí confirmo que esa fosfatasa alcalina que yo tengo aumentada se debe a la parte hepática, si acompañando a la FAL tengo una gamma GT aumentada, ¿sí? La gamma GT se localiza en microsoma, conductos biliares, el sistema retículo endotelial. Está también en riñón, páncreas, intestino, próstata, vaso y pulmón, ¿sí? Y la vida media es de 28 días y fíjense que la FAL solamente tiene una vida media de 3 a 7 días, ¿sí? Mucho más prolongada la gamma GT. ¿Cuáles son las causas de colestasis? Y esto está muy bueno. Fíjense, causa de colestasis extrahepática, ¿sí? Extrahepática. Tenemos de causas luminales, la litiasis, primera de todas, parásitos o coágulos. Parietales, inflamación, lesiones porquirúrgicas, isquemia o colangiocarcinoma. Y extrínseca por compresión de la vía biliar, ¿sí? Básicamente, siempre pensar cáncer de páncreas, lo más frecuente, adenopatía, síndrome de Mirici, ¿sí? O de causas vascular mucho menos frecuentes. Y causa de colestasis intrahepática, ¿sí? Tenemos drogas, por ejemplo, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos dan colestasis, el amoxiclavulánico da colestasis, el diclofenac puede dar un patrón mixto, o sea, siempre tenerlo en cuenta también la hepatotoxicidad. Hepatitis virales colestásicas, como pueden ser el virus de la hepatitis A y el virus del herpes simple. Hepatitis alcohólica, la colestasis gravídica, que es bastante frecuente de ver, ¿sí? Colestasis benigna recurrente, y en forma crónica ya tenemos
Las patologías autoinmunes, como pueden ser la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria. Hepatitis autoinmune, pero generalmente tengo un aumento de transaminasas, es lo que se llama overlap o síndrome de superposición, cuando yo tengo la hepatitis autoinmune sumado a una CBP o una colangitis esclerosante primaria, ¿sí? Menos frecuentes infiltraciones tumorales, sarcoidosis, con la angiopatía por IgG4, que está muy en boga y ahora se busca mucho, ¿sí? Con la angiopatía por HIV. Eso era patrón de colestasis. Ahora vamos al patrón mixto, ¿sí? Tengo aumento de fosfatasa alcalina y tengo aumento de transaminasas. Acá es muy importante jerarquizar el anamnesis y el examen físico, ¿sí? Se ve frecuentemente en lesiones hepáticas por fármacos o en síndromes de superposición, que son los autoinmunes, que es los que les contaba recién. En el caso de las hiperbilirrubinemias aisladas, o sea, que tengo hiperbilirrubina, pero no tengo alteración ni de la fosfatasa alcalina ni de las transaminasas, solo tengo bilirrubina aumentada. En este caso, lo que vamos a hacer es determinar si es indirecta o directa. Si es indirecta, generalmente se debe a hemólisis, cirrosis avanzada o síndrome de Gilbert, que es el más frecuente sobre el síndrome de Crigler-Najjar. El más frecuente que vemos es el síndrome de Gilbert. En el caso de que el predominio sea bilirrubina directa, siempre hay que pensar en trastornos del metabolismo, como son la enfermedad de Dubin-Johnson y de Rotor, ¿sí? En el caso de que la hiperbilirrubinemia esté asociada a aumento enzimático, vamos a tener la hiperbilirrubinemia en enfermedades hepatocelulares, donde hay una disminución de la masa funcional hepática, hiperbilirubinemia en enfermedades colestásicas, como puede ser la ductopenia o obstrucción biliar, son muy poco frecuentes de ver, o la hiperbilirrubinemia desproporcionada al aumento enzimático, esto sí es frecuente de ver, en donde como causa vamos a pensar en hepatitis alcohólica. Recuerden que la hepatitis alcohólica, digamos, uno no va a esperar gran aumento de transaminasas en una hepatitis alcohólica como esperaría en una hepatitis aguda, por ejemplo. La hepatitis alcohólica, recuerden que muchas veces se presenta oligosintomática, pero causa descompensación de su cirrosis, de la cirrosis que tiene el paciente previa, ¿sí? Entonces, siempre tenerla en cuenta y sospechar la hepatitis alcohólica. La sepsis y la congestión hepática severa me pueden dar un aumento importante de hiperbilirrubinemia que no está tan acompañado del aumento enzimático. Las pruebas de la función hepática, vamos a tener el TP, ¿sí? Que esto lo pedimos siempre, ¿se acuerdan cuando hablamos de cirrosis pedíamos el coagulograma? Y acá es importante tener en cuenta esto. El TP mide la actividad de los factores 1, 2, 5, 7 y 10, y los factores 2, 7, 9 y 10 son activados por la vitamina K, que tiene una vida media de 48 horas. Esto es importante porque en las colestasis o en la mala absorción, o también, bueno, acá figura los antibióticos, el síndrome, el déficit nutricional, vamos a tener una deficiencia de vitamina K, por lo cual yo puedo tener un TP prolongado por la deficiencia de vitamina K. En ese caso, y ustedes van a ver que cuando uno tiene una insuficiencia hepática, siempre pedimos el factor 5. ¿Por qué? Porque este factor 5 no está influenciado por la vitamina K y es lo que tengo objetivamente para pensar que el paciente está en falla hepática, ¿sí? En el caso de que esa deficiencia sea por falta de vitamina K, el factor 5 va a ser normal, ¿sí? La albúmina es otro parámetro para evaluar la función hepática, ¿sí? Es muy frecuente, lo pedimos todo el tiempo. En niveles por debajo de 3, pensar en enfermedad parenquimatosa hepática y evaluar la severidad también de la cirrosis, tiene una vida media de 20 días. Podemos tener hipoalbuminemia de causa no hepática en el síndrome hepatorenal, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas, poco frecuente de ver, y malnutrición. Eso sí lo vemos frecuentemente. Colesterol es otra de las pruebas, aumenta en colestasis crónicas y disminuye en la insuficiencia hepatocelular, en el ayuno, en nutrición y sepsis. Y la pseudocolinesterasa tiene una vida de 10 a 13 días y es un marcador útil
en la insuficiencia hepatocelular subaguda y crónica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer qué vamos a pensar cuando tengamos un aumento de transaminasas? ¿Sí? Si ese aumento de transaminasas es agudo, y es lo que nosotros vamos a pedir cuando nos llegue un paciente con aumento de transaminasas, tenemos que descartar toxinas, drogas y alcohol o isquemia, y debemos pedir serologías virales, que vamos a pedir antígeno de superficie para virus B, anticore IgM para virus B, y vamos a pedir el antivirus de hepatitis A, IgM también, ¿sí? Y el virus C en general no se debería pedir, excepto que yo tenga una clara, digamos que yo tenga una alta sospecha, como pueden ser trabajadores de la salud que se pincharon, por ejemplo, donde yo tengo un claro, un probable contagio del virus C, porque recuerden que el virus C es muy poco probable que sea agudo. Entonces, incluso si yo tengo la alta sospecha, no puedo pedir anti-C, lo que tengo que hacer es pedir directamente PCR para detección del ARN viral, ¿sí? La ecografía es otra cosa que vamos a pedir con el aumento de transaminasas. Recuerden que siempre tenemos que descartar que la vía biliar no esté dilatada, ¿sí? Porque ahí ya pensamos en algo canalicular. ANA, anti-LKM y asma, ¿sí? Para descartar patología básicamente autoinmune. Y ceruloplasmina, si es menor a 40 años, también la pedimos. Otros virus que solemos pedir cuando tenemos un paciente con hipertransaminasemia es serología para citomegalovirus, para Epstein-Barr, lo pedimos bastante frecuente. Pensando en algo crónico, dijimos aguda, transaminasas por encima de 15 veces el valor normal, crónicas alrededor de 5 veces el valor normal. En las crónicas también vamos a pensar en autoinmunidad, vamos a pensar en el virus C, vamos a pensar en las enfermedades metabólicas, sobre todo la hemocromatosis. La hemocromatosis no da patología aguda, ¿sí? Nivel de alfa-1-antitipsina, la ecografía como dijimos antes, y si todo esto es negativo, se evalúa la posibilidad de biopsia hepática. En el caso de que yo tenga una colestasis, o sea que el predominio sea de fosfatasa alcalina sobre las transaminasas, tenemos que confirmar el origen hepático. Dijimos que esto lo hacíamos con la gamma GT. Una vez que tengo confirmada que esa FAL es de origen hepático, lo que vamos a hacer es historia clínica y la ecografía, ¿sí? Si la ecografía tiene una vía biliar que no está dilatada, yo debo buscar causas de colestasis intrahepática, que dijimos que eran básicamente drogas o patología autoinmune, como puede ser cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria me puede dar algo de dilatación de la vía biliar, sobre todo intrahepática si es solo de afectación de los pequeños conductos, si no voy a tener una colestasis con vía biliar dilatada, ¿sí? En el caso de que no pueda detectar la causa de la colestasis, ¿sí? Con la ecografía debo pedir una colangioresonancia. Y también tenemos las causas de colestasis extrahepáticas, que son las que hablábamos al principio, básicamente la litiasis a la cabeza, pero siempre descartar otras causas por compresión, como puede ser el cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. Entonces, ahora volvemos a la parte real. Esa es la teoría, digamos, de los trastornos del hepatograma, ¿sí? La parte de colestasis ya la vieron, ya la saben un poco de cirugía, ¿sí? Todo lo que es síndrome coledociano, cáncer de páncreas, es la patología más frecuente de ver, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan una alteración, vamos a plantear un terreno a un paciente. En el caso de que ustedes tengan un paciente, por ejemplo, que venga amarillito, tengo ictericia y aumento de las transaminasas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el interrogatorio?
Cosas fundamentales que debo preguntar. Después ustedes saben que hay que preguntar si tiene agua potable, si no, si viajó, todo. Pero lo más importante es síntomas prodrómicos, es decir, si se sentó cansada, si tuvo el síndrome gripal previo, anorexia, algún síntoma prodrómico previo a la aparición de la ictericia. Y la otra cosa muy importante que nunca se deben olvidar es si tuvo dolor abdominal. ¿Sí? Esas son las dos cosas que ustedes sí o sí tienen que pensar y preguntar cuando yo tengo aumento de las transaminasas. ¿Sí? ¿Por qué? Sabemos que todas las patologías tipo hepatitis no generan dolor abdominal. ¿Sí? Uno puede tener una sensación de molestia, de pesadez, disconfort, pero no genera dolor. Si yo tengo dolor abdominal, debo pensar en patología litiásica, ¿está? Patología canalicular. No voy a pensar en una hepatitis B si tengo dolor abdominal, ¿sí? Ni A tampoco, ninguna. Eso es lo más importante. Después todo lo que leímos, preguntar sobre viajes, si consume alguna droga, si toma algún yuyo de la dietética. Si uno se mete en la literatura, hay causas de trasplante hepático hasta por Herbalife, o sea, de todo puede causar hepatotoxicidad. Si leen los prospectos de todos los medicamentos, todos dicen puede producir alteración hepática o hepatotoxicidad, ¿sí? Si bien se sabe ya cuáles, algunos sí lo producen, como puede ser el diclofenac, tuberculostático, las estatinas, ¿sí? Son drogas que uno ya se espera y es más, controla el hepatograma en forma arreglada, ¿sí? El metrotexato, que usan mucho los reumatólogos, ¿sí? Bien. Entonces, preguntamos los síndromes prodrómicos, preguntamos si tiene dolor abdominal. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a ese paciente? Dijimos la ecografía abdominal y le tenemos que pedir la serología. Y acá es donde quiero que ustedes me digan, yo más o menos ya les dije, ¿qué es lo que vamos a pedir? Dijiste, el antígeno de superficie de la hepatitis B y el Sí. anticore, que sería para confirmar ¿Cuál anticore? el IgM. El IgM. Y acá vamos a hablar de los 5 patrones que ustedes tienen con los diferentes anticuerpos de la hepatitis B. ¿Sí? Ustedes van a tener antígeno de superficie positivo con anticore IgM positivo y transaminasas aumentadas en una hepatitis aguda A. B, perdón. ¿Sí? Hepatitis aguda. Antígeno de superficie positivo con anticore IgG positivo, ¿sí? Y transaminasas normales. ¿Infección crónica? Es sano. No, tengo antígeno de superficie positivo. Ah, una infección crónica. El portador sano. Sí, portador sano lo podríamos decir. O asintomático en realidad. ¿Sí? Porque tengo el antígeno de superficie, o sea, el paciente tiene el virus. No está generando en ese momento, es un término que utilizan bastante, es inmunotolerancia. Está en inmunotolerancia, o sea, hay una tolerancia entre el huésped y el virus, por eso no hay aumento de transaminasas. ¿Sí? O sea, sería básicamente las hepatitis crónicas, las hepatitis B crónicas. El que ustedes dicen de portador sano, esperen que me estoy confundiendo. Dijimos, antígeno de superficie positivo, anticore IgG positivo y transaminasas, ¿qué habíamos dicho? Normales. Normales. Normales, bien, portador asintomático. Si tengo antígeno de superficie positivo con anticore IgG positivo y transaminasas aumentadas, es hepatitis crónica. ¿Sí? Bien. Ahora tengo antígeno de superficie negativo con anticore IgG positivo y transaminasas normales. Eso cuando está curado. Sí. No se dice más curado, se dice enfermedad pasada. ¿Por qué no se dice curado? Porque se sabe que si el paciente entra en una inmunosupresión severa, puede reactivar el virus. Genial. Entonces se habla de enfermedad pasada, no se utiliza el término curado. ¿Sí?
pero básicamente con ese paciente no tengo que hacer nada, ¿sí? Bien. Después tenemos otro de estas fórmulas, digamos, patrones, que sería antígeno de superficie negativo, con un anticore IgG negativo y con un anti-S positivo. Esa no fue exposición. Se vacunó. ¿Qué sería eso? El vacunado, exactamente. Claro. Sí, a eso me refiero. Sí. Estuvo expuesto, pero no está. No sé. Exacto, porque no tengo, o sea, no tengo anticore, ¿sí? Porque si vos me decís expuesto, yo puedo pensar que el paciente ya tuvo una enfermedad y hizo la seroconversión, ¿sí? En realidad El core no era del núcleo. Sí, pero el anticore tiene memoria, pero esa memoria vos la vas a tener positiva si tuviste contacto con el virus, no con la vacuna. Por eso. La vacuna te da de superficie, ¿no? Solamente superficie, anti-S. Sí. Ok. En general, el anti-E o el antígeno E y lo que es carga viral, lo pedimos una vez que el paciente tiene diagnóstico, ¿sí? No lo pedimos ante un aumento de transaminasas. ¿Está? Bien. Entonces, dijimos, antígeno de superficie en un paciente con aumento de transaminasa. Antígeno de superficie y el anticore. Y después le pedíamos IgM. ¿Sí? Profe, ¿podés repetir? Porque a mí se me cortó. Sí. Si yo tengo un paciente con hipertransaminasemia que estamos estudiando, le vamos a pedir antígeno de superficie y anticore IgM. ¿Sí? Esto es importante, la IgM, ¿por qué? Porque yo puedo tener un antígeno de superficie positivo y digo, tiene una hepatitis B, y en realidad el paciente puede tener una D asociada, ¿sí? O puede estar haciendo una hepatitis tóxica y yo le adjudico al virus B el aumento de transaminasas de ahora. ¿Se entiende? Por eso siempre hay que pedir IgM para ser concretos de que el aumento de ahora de transaminasas se debe al virus B. pedí el anticore IgM. IgM, perfecto. IgM. Entonces, vamos a pedir antígeno de superficie, el anticore IgM. Vamos a pedir antivirus de hepatitis A IgM. IgM, recuerden siempre IgM, porque si yo pido solamente virus de hepatitis A, me pueden hacer la IgG y la IgG, recuerden que el virus A, la mayoría de nosotros lo hemos tenido en la niñez en forma anictérica y no nos dimos cuenta. Entonces vamos a tener serología positiva para virus A, pero IgG. ¿Sí? Entonces siempre, si sospecho o si estoy buscando algo agudo, pido la IgG. En el caso del virus C, lo que hablábamos antes, si yo tengo una alta sospecha, porque el paciente se tatuó recientemente, porque tuvo un accidente laboral que se pinchó, cualquiera de esas situaciones en donde yo sospecho un virus C agudo, que es muy poco frecuente, debo pedir PCR. Igualmente, los anticuerpos son rápidamente positivos, alrededor de 2 meses, por lo cual también podríamos pedirlo, ¿sí? ¿Qué otra cosa pedimos ante una hipertransaminasemia? Podemos pedir citomegalovirus, como decíamos, IgM, Western-Bar, IgM también. La otra cosa que normalmente pedimos es un proteína. Sí. Sobre todo cuando es mujer. Recuerden que las hepatitis autoinmunes son frecuentes en las mujeres. Entonces, si yo tengo una hipertransaminasemia en una paciente mujer, le vamos a pedir el FAN o el ANA, lo mismo. Y también vamos a pedir un proteinograma por electroforesis. Recuerden que la hepatitis autoinmune cursa con hipergamaglobulinemia. ¿Sí? Eso es lo primero que le vamos a... Y la eco siempre, ¿sí? Recuerden.
Eso es lo primero que le vamos a pedir a un paciente con hipertransaminasema. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok. Algunas palabras de autoinmunidad, digamos. ¿Sí? Esperen que no me olvido. Recuerden, chicos, esto es muy importante que lo sepan, lo hemos tomado en los exámenes y no lo sabían. Tienen que saber las vías de transmisión de los virus. ¿Sí? Recuerden, el virus A y el virus E son de transmisión fecal-oral. Son patologías agudas. Pueden ser hiperagudas o agudas, pero no son crónicas. ¿Sí? Importante. Fecal-oral. Virus E muy riesgoso en la mujer embarazada. ¿Sí? Porque tiene alta morbimortalidad de la madre y del feto. ¿Sí? Son causa de trasplante hepático a nivel mundial, sobre todo acá en Argentina también, o sea que debo tenerlo y sospecharlo, pero debo saber que no pasan a la cronicidad. ¿Está? Virus B tiene las tres formas. Puede ser hiperagudo, puede ser agudo o puede ser crónico. La forma de determinarlo es con la serología que vimos, básicamente con el anticore IgM o IgG. ¿Sí? Lo de hiperagudo, no hiperagudo, sino que pueden producir falla hepática, lo vamos a determinar, recuerden la tríada de falla hepática, ictericia, coagulopatía, encefalopatía. ¿Eso lo saben? Chan. ¿Puede repetir, profe, lo que dijo? Ahí va, vamos. Insuficiencia hepática o falla hepática. Vamos a hablar de insuficiencia hepática o falla hepática aguda, siempre sobre un hígado previamente sano. Esto es muy importante, porque ahora van a ver. Algunas enfermedades crónicas podían producir la insuficiencia hepática aguda. Ahí está. En el caso de que el paciente tenga un hígado previamente sano, no vamos a hablar de insuficiencia hepática aguda, sino que vamos a hablar de falla hepática sobre hígado previamente enfermo o cirrosis descompensada. ¿Y esto por qué? Porque si yo pienso en falla hepática o insuficiencia hepática, automáticamente en mi cabeza se debe prender una luz y pensar en trasplante hepático. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque todas las patologías con un hígado previamente sano que producen falla hepática, mucho de eso es el tratamiento definitivo, es el trasplante hepático. ¿Sí? En cambio, yo voy a encontrar un paciente cirrótico descompensado que va a tener ictericia, que va a tener alteración del coagulograma y que va a estar encefalopático. Y ese paciente no prendo en mi cabeza la luz para trasplante hepático. No significa que el paciente cirrótico no se pueda trasplantar, pero el paciente cirrótico descompensado no se trasplanta. Es una contraindicación. Tenemos una falla hepática aguda en un paciente que previamente estaba sano, por ejemplo, por una hepatitis aguda. Sí. Como la A que dijimos que puede ser fulminante o la rápida o hiperaguda. Sí. Ese paciente sí lo voy a tratar de trasplantar enseguida. O sea, si está la posibilidad. Ese paciente, ¿qué vas a hacer? Ese paciente vuelve a tener, está internado. Sí. Tengo un gran aumento de transaminasas, me alteró el TP. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir un factor 5. ¿Sí? Estamos hablando de un paciente con aumento de transaminasas y con alteración del coagulograma. Es un paciente con una hepatopatía grave. ¿Sí? No llega a estar en insuficiencia hepática porque no tiene encefalopatía. ¿Está? Entonces, si yo tengo un paciente con una con una hepatitis grave, es decir, tengo alteración de las transaminasas y tengo alteración del coagulograma con un descenso del factor 5 por debajo del 50%, tengo que llamar a un centro de trasplante y derivar a la paciente. No tengo que esperar que la paciente se me ponga encefalopática a mí, porque si la paciente se me puso encefalopática ya estoy tarde. ¿Se entiende? Bien. Entonces,
lo que nosotros hacemos cuando nos pasa eso es pedimos el factor 5. Si el factor 5 está por debajo de 50, lo cual me habla de una hepatitis grave, lo que hacemos es llamar al centro de trasplante y comentarle al paciente que tenemos. Ya para derivarla y ver, muchas veces los pacientes que se derivan al trasplante no se trasplantan, ¿sí? Y cursan su hepatitis y la resuelven, pero en el centro de trasplante, vigilada, porque recuerden que el trasplante no es de un día para el otro, ¿sí? No. Hay un montón de pruebas y de compatibilidades y demás que hay que estudiar, entonces si yo le llevo al paciente ya encefalopático, ya está quemado, no tiene chance de trasplantarse. ¿Se entiende? Es básicamente esa la diferencia por la cual no hablamos de insuficiencia hepática en un paciente cirrótico. Pues el paciente cirrótico yo, descompensado, no lo puedo trasplantar. ¿Se entiende? Bien. Profe, y en el caso de que, bueno, no se trata de un cirrótico, sino de una persona con hepatitis que me hace una insuficiencia hepática aguda, ¿yo cómo lo manejo en un primer nivel? ¿Tipo lo traslado sin nada? ¿O hay algo que yo pueda hacer? No podés hacer nada. Lo tenés que derivar. E incluso nosotros somos segundo o tercer nivel, excepto que sospechemos una hepatitis autoinmune, en donde le podemos poner corticoides, y muchas veces lo sacamos de esa hepatitis grave con corticoides, en general los derivamos también. El tema es que a qué procedería ahí, o sea, vos tenés una hepatitis viral hiperaguda. ¿Qué se supone que tenés? Vos tenés una hepatitis viral aguda que le está generando la insuficiencia hepática esta, que no decimos que es insuficiencia porque no tiene la encefalopatía, pero bueno, una hepatitis grave. Grave. Bueno, ¿qué se supone que le tendrías que hacer? O sea, ¿cómo este paciente va a avanzar o solo tenés que esperar que pase el virus y hacer medida de sostén, básicamente? Medida de sostén. Sí. Por eso te digo, el único tratamiento que puede llegar a tener... Hidratarlo, poner un Celix. Específico es los corticoides en el caso de autoinmunidad. Es lo único que tenés para hacer. El libro recomendado para todos los enfermos con insuficiencia hepática, N-acetilcisteína. ¿Eso es como antídoto? ¿Eso es un antídoto? Todo, independientemente de la causa, por 5 días y que mejora la supervivencia de las insuficiencias hepáticas de bajo grado, tipo grado 1 o grado 2. O sea, las que tienen encefalopatía grado 1 o grado 2. ¿Ese no era el antídoto para el paracetamol cuando había intoxicación? En ese estaba pensando yo. Sí, yo lo que sé es eso, chicos. Después, para todas, nunca lo leí. No digo que no pueda hacer, yo la verdad que no lo leía eso. Sí como antídoto para la intoxicación por paracetamol. Que incluso lo del paracetamol, bueno, en nuestro país no es frecuente de ver para nada. Pero se sabe incluso, vieron que habla de 10 gramos día la dosis tóxica. Pero bueno, se sabe que si el paciente tiene alguna hepatopatía previa, la dosis puede ser menor, ¿sí? Pero nosotros prácticamente no lo vemos. No lo vemos. Bien, respecto de autoinmunidad, algunas cositas muy puntuales. Hepatitis autoinmune la vamos a sospechar en mujeres jóvenes, ¿sí? Y hay, debido a esto de la insuficiencia hepática, hay como un score acortado para el diagnóstico de las hepatitis autoinmunes, porque los anticuerpos anti-LKM demoran mucho tiempo. Entonces, si yo tengo una paciente joven con anticuerpos, con serología viral negativa, ¿sí? Con una hipergamaglobulinemia positiva y un FAN positivo, que eso lo tengo rápido, son criterios reducidos y puedo pensar que la paciente tiene una hepatitis autoinmune. Sobre todo para aquellas pacientes que no me dan tiempo y me hacen una falla hepática, ¿sí? En donde tengo que actuar y poner los corticoides. En las otras pacientes yo pido los anticuerpos específicos y los espero sin ningún tipo de problema. ¿Está? Pero o sea, en aquellos que curan, puedo poner el corticoide con eso, teniendo eso positivo. Claro. O sea, dijo,
Mujer joven, hipergamaglobulinemia, la serología de hepatitis negativa y el FAN positivo. Sí. El tema es que, claro, la probabilidad es alta, o sea, si tenés todas las... Por eso, no necesitas el anti-LKM, que es el específico, ni la biopsia. Okay. Porque dentro de los criterios ustedes van a ver después que está la biopsia hepática, está el anti-LKM, que es el anticuerpo específico, ¿sí? Pero bueno, si me apura la paciente, con eso yo ya puedo instaurar tratamiento. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Y ahí el tratamiento con los corticoides sería impulsos endovenosos? Sí. Bien, prednisona. Se utilizan altas dosis de prednisona. Bien. Eso respecto a la hepatitis autoinmune. Las otras que tenemos es la colangitis esclerosante primaria, que esta la vamos a ver en hombres, asociada muchas veces a enfermedad inflamatoria intestinal como una colitis ulcerosa. Básicamente dan un patrón de colestasis y pueden afectar la vía extrahepática, la intrahepática o ambas, ¿sí? Y este es uno de los casos en donde por ahí hacemos la eco, no vemos nada, le pedimos una resonancia, una colangioresonancia y vemos el arrosariado, que es lo característico, el arrosariado de los conductos biliares o pequeños conductos, ¿sí? Y en el caso de la colangitis biliar primaria, es otra autoinmune y a esta la vamos a ver en pacientes mujeres, pero mayores, generalmente alrededor de los 60 años, y la alteración del hepatograma que dan básicamente fosfatasa alcalina aumentada. Y como síntoma cardinal para que les quede, prurito. Son los pacientes que se quejan de prurito. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? Con respecto a esto de las enzimas la enzima que normalmente vienen en el hepatograma, Sí. ¿la LDH viene siempre? No. Bien, perfecto. O sea, siempre viene la GOT, la GPT y la FAL, ¿o no? Y la bilirrubina. Sí, la bilirrubina total y la directa. Las dos vienen, total, directa y indirecta. O sea, GOT, GPT, FAL, sí. Bilirrubina directa, total, total, directa e indirecta. Sí, perfecto. Y después puedes pedir la GGT para confirmar lo de la elevación de la FAL que sea canalicular. Sí. Y la 5-alfa-nucleotidasa también iría de la par, digamos. Sí, la puedes pedir, en general no la pedimos. Bien, perfecto. Pero también te habla de algo, de que la FAL es hepática. ¿Y la LDH en qué casos? La LDH le solemos dar importancia cuando uno sospecha una hepatitis isquémica, por ejemplo. Perfecto. Ahí sí la pedimos, le damos valor. ¿Alguna otra pregunta? Hígado es eterno, chicos, es larguísimo. De diagnóstico de hepatitis, por ejemplo, medicamentosa es por exclusión, no tengo nada para pedir que me lo certifique, ¿sí? También ante una hepatitis aguda, pedimos la serología, pedimos el proteinograma si es una mujer, y básicamente es por descarte. Claro. ¿Está? Y el consumo del fármaco, digamos. Sí, siempre está el antecedente, ¿no? Claro. Sí. Y en chicos también podría ser, por ejemplo, que también está el consumo ahí de un fármaco, digamos. ¿Cómo? En los niños. Sí, también. Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están todos listos? Vamos para rendir ya. Buenísimo. Che, póngame el presente de vuelta porque con la desconexión se me borró todo.